Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Habitemos en la profundidad de Dios, y este sería ya el último capítulo de esta serie, hermanos, y esta es la segunda parte de los tipos de siervos que Dios utiliza. Y vamos hoy, hermanos, a abrir nuestra Biblia al Evangelio de Juan, allá en el capítulo 4, el verso número 23, una porción bien conocida para muchos, pero no bien entendida. Así de que Dios quiere que reforcemos esta base, porque cuando nosotros hablamos de siervos de Dios, hay 4 áreas principales en las cuales nosotros debemos de tener. Debemos de ser siervos fieles, siervos adoradores, siervos que hagamos justicia y siervos que busquemos la verdad. En la parte número 1 habíamos visto acerca de los siervos fieles. Ahora vamos a ver las otras 3 áreas en las cuales Dios nos va a hablar. Por lo tanto, abra su Biblia, por favor, tome lápiz, papel, porque sin duda va a ser de bendición para su vida. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí estamos, Señor, otra vez, creyéndote de que tú estás con nosotros y que vas a hacer cosas nuevas. Por lo tanto, nosotros te pedimos que nuestros sentidos espirituales estén abiertos para poder recibir lo que tú tienes preparado para el día de hoy. La gloria y la honra sean al Rey. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Cuando nosotros escudriñamos la palabra y cuando comenzamos a leer el texto en el original, vamos a encontrar que lo primero que vemos en este texto es un anuncio. Hay un anuncio de tiempo. El Padre está hablando y está diciendo, mas la hora viene. Cristo está dando un anuncio. Este anuncio es acerca de un tiempo. Él está diciendo, mas la hora viene, va a venir un tiempo en el cual deben de poner atención. Ahora bien, ¿cuál es ese tiempo? Y ahora es, ahí está lo que está refiriéndose, ahora es. Cuando alguien les dice ahora es, significa que es en ese momento. La iglesia tiene mucho tiempo, hermanos, que Dios la levantó. Y esta palabra no ha sido, hermanos, caída en saco roto. Esta palabra ha sido en el tiempo que se levantó como en nuestro tiempo. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha dado a cada uno una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Que seamos esas clases de adoradores. Ahora bien, es el tiempo de hoy cuando Dios anda buscando adoradores, pero no cualquier clase de adorador. El Señor habla acerca de verdaderos adoradores. Y eso es, hermanos, personas que tengan el amor de Dios en sus vidas. Así de que cuando nosotros vemos que el verdadero siervo de Dios camina en la disposición y voluntad de Dios, es porque lo hemos visto a través de la Biblia, que hay por lo menos 4 áreas en las cuales nosotros nos tenemos que identificar como esos verdaderos adoradores. La primera área que vimos fue que debemos de ser fieles. Ahora vamos a ver que necesitamos ser esos verdaderos adoradores y luego vivir con la justicia de Dios y por último, hermanos, que busquemos la verdad. Así de que, hermanos, en segundo lugar, nosotros debemos de vivir con esa actitud de adoración, los siervos adoradores. Y nosotros con frecuencia, cuando hablamos de adoración,
vamos inmediatamente a los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios, específicamente en el capítulo 4 de Juan, habla de un incidente que Cristo tuvo con una mujer que no era común. Era una mujer que ante los hombres era una persona muy pecadora, pero para Dios era una persona que podía tener una oportunidad de ser un verdadero adorador. Por lo tanto, nosotros debemos de ver ese contexto y decir: Dios quiere usar a cualquiera que quiera ser usado. Y cuando viene aquí la palabra, nos habla acerca de que hay un tiempo, un anuncio y hay un momento. Pero hoy en esta parte yo me quiero, hermanos, enfocar en donde el texto dice verdaderos ¿qué? Adoradores. Ahí es que nos tenemos que enfocar. Pero antes de hablar de verdaderos adoradores, necesitamos definir pues qué es un adorador. La mayoría del pueblo de Dios, cuando oye esa palabra, inmediatamente lo relaciona a un músico, a una persona que canta. No es un adorador. No, ese no es un adorador, ese es un músico. Ahora bien, entonces, ¿qué es un adorador? Entonces, adorador es aquel que tiene en su corazón el señorío, hermanos, de Dios en su vida. Significa que Dios es el que está poniendo su vida y su voluntad. Dios la maneja. Así de que en agradecimiento nosotros nos rendimos a Él. Así de que si somos verdaderos adoradores, necesitamos comenzar a tener ese principio de adorador, que Dios tenga ese señorío en nuestra vida. Por eso el texto indica aquí que es el deseo del Padre. ¿Cuál es el deseo del Padre? Buscar verdaderos adoradores. No dice adorador, adoradores verdaderos. Ahora bien, cuando nosotros vemos el texto definitivamente más cerca, vemos una situación triste, porque no existen adoradores. Están escasos en el tiempo del Antiguo Testamento como en este tiempo. Nosotros estamos viendo que hay esa situación triste, de que todavía el Padre busca entre las generaciones personas que realmente lo quieran adorar. Ahora bien, para que yo pueda entender qué es un verdadero adorador, necesito describir qué es eso. Entonces, vamos a dar unas características de las cuales, pues, uno dice, este es un adorador. Ahora bien, en primer lugar, el verdadero adorador adora en todo tiempo. ¿Escuchó? El verdadero adorador no es una persona de temporada, no es una persona que solamente se reúne un día a la semana y los otros días no es adorador. Eso no es un verdadero adorador. Así de que necesitamos dar ejemplos, y quiero remontarme al Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Job, vaya y búsquelo. Ahí en el libro de Job solamente voy a agarrar un capítulo y un versículo, y es Job capítulo 1 verso 20. Amén. Y aquí estamos hablando de Job, un siervo que tuvo que adorar a Dios en un momento muy difícil de su vida. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, podemos leer verso 20 primeramente y luego el verso 21. Entonces aquí la palabra de Dios dice que Job recibió una noticia muy tremenda, que tanto los pastores como el ganado, como el rebaño, como sus posesiones, sus hijos habían perecido. Imagínense esa noticia. Para él fue una noticia muy desastrosa. Pero hoy, hermanos,
deseo yo que veamos la reacción del siervo. Y dice Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. En ese tiempo, las personas que estaban en luto, en dolor grande, dice que se rompían sus vestiduras, se quitaban el pelo en señal de dolor. Pero no solamente dice que Job tuvo un dolor desmedido, sino que en vez de tener un despropósito, en vez de tener un reclamo a Dios, ¿qué es lo que hizo él? Dígalo conmigo, ¿qué es lo que hizo? Adoró. ¿Cómo es posible que en el dolor podamos adorar? Es lo que Dios está diciendo de un verdadero adorador. Un verdadero adorador no es aquel que adora cuando todo está bien, y cuando todo está mal, ahí está echando y culpando a todos y a todos. No es un verdadero adorador. Ahora, ¿qué dice la palabra en el verso 21? Porque esto es lo que sale de un corazón, no solamente dolido, no solamente triste, un corazón que ha entendido quién es su Dios, un corazón que ha entendido de qué clase de Dios estamos hablando. Y dice la palabra de Dios, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. En otras palabras, cuando yo nací, yo no tenía nada, y cuando yo muera, no me voy a llevar nada. Ah, qué difícil es, hermanos, cuando nosotros nos encariñamos con las posesiones, cuando nosotros nos encariñamos con las personas, desprendernos se nos hace difícil. Pero Dios nos está enseñando un principio de gloria. Pero ahora, el verdadero adorador que está adorando en el tiempo de angustia, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Jehová qué? Dígalo. Dio. Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora bien, hermanos, todo ese tiempo de angustia, de luto, del dolor, le llevó un tiempo para asimilarlo. Pero su enfermedad que él agarró no duró un día ni 2 meses, duró tiempo. Pero ¿qué dice el verso número 22? Y eso es lo que nosotros debemos de apreciar. En todo esto, en otras palabras, en la angustia, en la prueba, en el dolor, en el proceso, en toda la adversidad, dice que él no pecó. ¿Qué dice? Job no pecó. En otras palabras, no renegó, no se apartó, ni atribuyó a Dios. ¿Qué dice ahí? Ni atribuyó a Dios despropósito de él. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que el despropósito es decir, no hay culpa. Cuando uno tiene despropósito, es que usted está echándole la culpa a todos y de todo por lo que está pasando. Pero él dijo, no es culpa de Dios. Si esa es la voluntad, yo la voy a aceptar. ¿Cuántos estamos de esta manera haciéndolo? Hermanos, esto sirve para cada uno de nosotros. Y con el amor del Señor a todos les quiero decir esto. Cuando usted se aferra a una persona, a un objeto o a un animal de una manera tan radical de que usted está en esa actitud y que viene esta prueba y se va, nosotros comenzamos a desfallecer tanto que queremos no vivir. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Escuche. Job tenía hijos, tenía hijas. Job tenía animales, tenía dinero, tenía todo, y en un momento todo se fue. Solo le quedó una mujer, la cual le dijo, maldice a Dios y muérete.
Entonces, la sabiduría del cristiano está en escuchar la voz de Dios. Denle un aplauso al Señor. No es la voz del hombre, es la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, cumplimiento tiene. Por lo tanto, ¿cómo este hombre pudo adorar a Dios en medio de tanta desgracia y dolor? ¿Cómo es que nosotros vemos esto? Definitivamente es que él entendía que es ser un verdadero adorador. Lo primero que Job aprendió es que ser adorador es ser adorador todo el tiempo. No cuando solamente me va bien, sino en todo tiempo. El verdadero adorador, hermanos, adora a Dios en tiempo de alegría y de gozo, pero también en tiempo de angustia y dolor. También lo hace en tiempo de salud, como en tiempo de enfermedad. Está dándole gracias a Dios. También lo hace en tiempo de libertad, como en tiempo de persecución. No importa cómo sea, donde sea, él sigue adorando a su Dios. Pero la palabra es clara cuando dice en la palabra de Dios de Juan 4:23, ahí dice: mas la hora viene y ahora es. Esa es la versión Reina Valera. Amén. La versión Nueva Viviente dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya. Amén. Y otra versión, la versión Jerusalén, dice: pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los adoradores vendremos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ahora es el tiempo que Dios quiere que nosotros nos levantemos. No es otro tiempo, hoy es el tiempo para adorar al Señor. Entonces, la primera característica que vemos es que el verdadero adorador adora en todo tiempo. Segundo lugar, el verdadero adorador no le encuentra de propósito a nada de lo que sucede en su vida. Job, en medio de su desgracia, de su dolor, dice la palabra, ya la leímos, Job 1:22, que no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa despropósito? Te faltó accionar, Dios mío. Te faltó. ¿Dónde estabas tú cuando esto me pasó? Yo fui el último en tu lista. Despropósito es poner excusa. Despropósito es justificarse. Despropósito es decir, pues, ¿dónde estaban todos? ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios siempre estuvo ahí, pero tu adoración no. Es la gran diferencia. Entonces, aunque Job no entendía lo que estaba pasando completamente, lo que sí entendía es que debía de adorar a Dios en todo tiempo y no tenía que echarle la culpa a Dios por las cosas. Porque la voluntad de Dios es soberana y es permisiva. Y si nosotros entendemos eso, debemos de seguir en su voluntad. Entonces, Job no comenzó a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Sino que probablemente digo: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve pasar este proceso? ¿Para qué me sirve estar en tu palabra? ¿Para qué me sirve estar en esto? Ahora bien, ¿qué dice Romanos 8:28? Usted ya lo sabe. Dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto conforme a su propósito, en el cual somos, ¿qué? Llamados. Entonces hay un propósito siempre detrás. Dios siempre va a tener eso en nosotros. Así de que alguien que vivió el propósito de Dios fue el patriarca José. Cuando José pasó su proceso de joven, cuando fue vendido, fue esclavo, fue preso,
no entendía. Ese proceso duró casi 3 años en su vida de dolor tras dolor tras dolor. Pero cuando llegó el tiempo del propósito de Dios en su vida, Dios lo puso en un lugar estratégico para que él pudiera ser de bendición a los suyos. Cuando pasa el tiempo y vienen sus hermanos a pedir comida, ellos nunca se imaginaron que José era el segundo allá en Egipto. Al contrario, ni siquiera lo reconocieron. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en Génesis 50:20? Porque es muy importante entender este propósito. Cuando Dios nos pasa por un proceso, Dios trae un propósito. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando por fin José abre su corazón otra vez a sus hermanos, cuando José le dice allá en Génesis capítulo 50, verso 20, escuchen lo que le dice a sus hermanos: vosotros pensáis mal contra mí, desde siempre ustedes me tenían muy mala idea, mas Dios los encaminó bien. A pesar de que ustedes estaban haciendo una injusticia conmigo, ese fue el medio que Dios usó para alejarme de mi tierra y poder abrirles camino después. Amén. ¿Qué más dice? Para hacer lo que vemos hoy, ser el segundo en Egipto y poder darles de comer. Entonces, todo lo que pasó a él tenía que un propósito para mantener en vida. Ahí está el propósito de José. Dios me trajo, me hizo pasar este proceso para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuántas personas vinieron con el padre de José? 70, 80 personas. O sea, no fue mucho pueblo, pero de ahí salió todo el pueblo de Israel. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que el propósito de Dios está, es porque nosotros hemos entendido estos dos principios o características. El adorador adora en todo tiempo. El adorador no tiene despropósito en lo que Dios va a hacer. Y esto lo puedo ver yo muchas veces, hermanos. El propósito de Dios nos va a traer situaciones de difícil condición, muy difíciles, que nosotros decimos, no pego una, no sé, una tras otra me viene a mí. Pero es que Dios quiere hacer que tú madures en esa área y no lo has hecho. Dios tiene un gran propósito también para su iglesia, para todos nosotros. Dios en este tiempo de pandemia está haciendo un gran propósito. No sé si ustedes han oído las noticias. Hay varios estados que literalmente las tiendas Walmart han cerrado, no están abiertas por causa de la pandemia. Indiana, Mississippi, Tennessee, estado que va usted a la tienda, no puede entrar porque están en cuarentena, se infectó mucha gente. Nuestro estado tiene bastantes personas infectadas. En las escuelas hay bastantes personas infectadas, en los trabajos. Pero Dios hasta aquí nos ha cuidado. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios en este tiempo? Que nosotros le adoremos en todo tiempo. Tercer lugar, el verdadero adorador adora en todo lugar. Amén. En todo lugar. Eso es lo que nos ha enseñado esta pandemia. Hemos aprendido a adorar a Dios aquí, como lo hemos aprendido a adorar en línea. Amén. Hemos aprendido a adorar a Dios aquí, como Dios ha dado a muchas familias la oportunidad de adorar desde su casa. Por lo tanto, esta es una situación.
Pero quiero ponerle un ejemplo de lo que no es un adorador. Una persona que canta en la iglesia y ya no canta más a Dios. Una persona que predica en la iglesia y ya no vuelve a agarrar su Biblia. Una persona que lee la Biblia en la iglesia y ya no la vuelve a abrir en la semana. Una persona que ora aquí en la iglesia y ya no la vuelve a abrir en la semana ni orar. Me está diciendo a mí que no es un verdadero adorador. Porque el verdadero adorador adora a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Y muchas personas, hermanos, en las iglesias actúan, no adoran. Cuando hay personas que actúan, significa que es una persona que no es adoradora. El verdadero adorador adora en todo lugar, en su trabajo, en la escuela, caminando en la calle, cuando va en el carro. Unos hasta cuando se están bañando, ahí están adorando. Cuando están cocinando, cuando están haciendo cualquier cosa, ahí Dios está. Cuando nosotros vamos a dormir, cuando nosotros nos levantamos, ahí estamos adorando al Señor. Amén. Y gloria a Dios por eso, porque Dios le gusta que le adoremos en todo lugar. Número 4, el verdadero adorador dice que adora en espíritu y en verdad. Aquí hay que tener mucho cuidado en lo que voy a decir, porque Dios no solamente quiere que le adores en espíritu, sino que en verdad. ¿Y qué es eso, pastor? Vamos a comenzar. Cuando Dios habla acerca del espíritu, está hablándole al alma, a lo que está dentro de nuestro corazón. Acuérdese que el alma puede ser gobernada por los 5 reyes. ¿Los 5 qué? Sentidos. O puede ser gobernada por el Espíritu Santo. Entonces, si usted adora a Dios solamente en espíritu, probablemente no sea un buen adorador, porque cuando sus sentimientos le ganen, usted va a comenzar a renegar, va a comenzar a criticar, va a comenzar a decir cosas que usted siente, pero que están ocultas. Entonces, se necesita, hermanos, adorar a Dios en verdad. ¿Y qué es en verdad? En verdad significa, ¿qué es la verdad, hermanos? Denle un aplauso, pues, aquí está. Si yo no conozco la verdad, no puedo adorar a Dios. ¿Cuántas personas, creo yo sinceramente, que sí quieren adorar a Dios? Sí, mi corazón, sí, mi mente, mi alma creen en Dios. Yo tengo fe en Dios y sí les puedo creer. Claro que sí. Pero si usted no escudriña la palabra de Dios, no va a conocer la verdad. Y la verdad, ¿qué es lo que va a hacer en nuestra vida? Nos va a hacer libres. Es que si no conocemos la palabra de Dios, nunca vamos a quitar esas vendas, esos lazos que el enemigo pone en el camino. No vamos a ser realmente libres. Así de que adorar, hermanos, en espíritu es en corazón, alma y mente. Pero adorarlo en verdad es tener la palabra de Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Recordarnos todas las cosas. Pero si usted no sabe nada de la palabra, ¿qué le va a recordar? Es triste, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de caminar en ese sentido. Por eso, el verdadero adorador le adora cuando está alegre, pero también cuando viene una depresión. Porque hay depresiones en nuestra vida que si nosotros no nos las sacudimos, hermanos, no va a pasar nada. ¿Y cómo se sacuden las depresiones? ¿Se acuerdan que apenas hace algún tiempecito hablamos acerca de que Dios tiene promesas? Amén. Las promesas de Dios son para siempre y nosotros debemos de aferrarnos a sus promesas. El verdadero adorador le adora cuando quiere adorar y cuando la carne no quiere adorar más a Dios. No.
Que hay veces en que no quiere la carne sujetarse, someterse. Y aún ahí debemos de ser sensibles a Dios. Porque en el espíritu vamos a tener el conflicto, pero en su verdad vamos a vencer. Amén. Vamos a estar seguros. El verdadero adorador no solamente va a adorar pues en espíritu, sino también en verdad. Entonces ahora hemos aprendido más qué es ser un adorador verdadero. Entonces ya hablamos de los siervos fieles, ya hablamos de los siervos que adoran al Señor. Ahora vamos a hablar del tercer pilar, de la justicia. Bueno, hermanos, hemos aprendido que la justicia de Dios viene de dos maneras. La primera que hemos aprendido es que para nosotros la justicia de Dios es estar en obediencia. Pero también Dios, a través de su voluntad soberana, quiso poner en el mundo leyes, estatutos y preceptos para que nosotros los compartiéramos el día a día, para que nuestra manera de vivir y conducta se mantengan, para que nos mantengamos viviendo unidos, para que podamos convivir y de esa manera Dios poder hacer su voluntad en nosotros. Esto no es nuevo. La justicia de Dios no es algo nuevo en el hombre. Dios la trajo a través de su palabra. Ahora bien, vamos a ver pues la justicia que Dios habló allá en el tiempo de Moisés. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Acuérdese, es el quinto libro de la Biblia. En el capítulo número 16, versos del 18 al 20. Escuchen bien, hermano. Vamos a aprender cómo es que Dios habla al pueblo y les enseña de que hay una manera de hacer justicia. En otras palabras, una norma para vivir, reglas para que nosotros nos podamos mantener en paz y convivir con las personas. Hermanos, si la ciudad no tuviera policía, no tuviera jueces, ¿quién juzgaría a la ciudad? La ley del más fuerte, la injusticia. Y cuando usted va a un juez, el juez se tiene que llevar por la ley. ¿Qué dice la ley? Y la ley dice esto y tú has hecho esto. Por lo tanto, tú tienes que pagar un castigo. O la ley dice esto y tú no lo has hecho, por lo tanto tú no debes tener un castigo. Cada tribu de Israel, Dios le dio jueces y oficiales. No estoy hablando espiritualmente, estoy hablando corporalmente. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Dios, que fue Israel, también Dios tuvo que entender que somos humanos y que tenemos que regirnos por leyes. Entonces Él estableció que hubieran personas de buen testimonio, que fueran justas, que entendieran la ley de Dios y a través de esa ley de Dios juzgar con justo juicio. ¿Qué dice el verso 19 y 20? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? No tuerzas el derecho, es lo que hacen. La ley la tuercen a su conveniencia para hacer maldad. ¿Y qué más dice aquí? No hagas acepción de personas, sé igual. No tomes soborno. Escuche esa palabra. ¿Desde cuándo Dios le enseñó? Allá en el pueblo de Israel. ¿Y cuál ha sido el mal de todos nuestros pueblos? El soborno. El soborno, el chantaje, el tomar ventaja, todas esas lacras de la sociedad que Dios de antemano, Él se adelantó y decir, ustedes no tienen que ir por ese camino. ¿Qué más dice ahí? Porque el soborno ciega a los ojos de los sabios, de los estudiados. Sí, van a las universidades más caras,
pero tienen una conciencia y una moral pésima, porque no están, hermanos, estudiados en Dios. Solamente les enseñaron a hacer dinero, a como dé lugar. Y Dios no nos enseña eso. Dios nos está enseñando la manera de vivir en paz. ¿Y qué más dice? La justicia seguirás. Acuérdese, cuando una palabra se repite 2 veces, es porque Dios quiere hacer énfasis. Es porque Dios está diciendo, acuérdate, la justicia seguirás. Quiere decir que nosotros como ciudadanos que estamos en nuestras ciudades, donde quiera que usted viva, nosotros debemos de respetar esa ley. Y si nosotros infringimos esa ley, vamos a tener que pagar consecuencias. Lo mismo es con lo espiritual. Ahora bien, ¿qué dice? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué es lo primero que hicieron el pueblo de Israel? Agarrar todas estas leyes, decretos y preceptos y hacerlas a un lado. Y llegaron al lugar donde llegaban y abrazaban sus dioses, sus ídolos y todas las cosas malas. Entonces, ¿cómo les iba? Llegaban a ser esclavos, cuando Dios ya los había hecho, ¿qué? Libres. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, este mal no solamente fue en el tiempo de Moisés, también cuando estaba Salomón mencionó esto, Proverbios 15:9. Fíjese bien, se lo voy a leer porque es importante que usted lo entienda, que usted lo pese en esta hora. Dice, abominación es a Jehová el camino del impío. Dios no acepta la gente ventajosa. Dios no acepta la gente que está haciendo males. Hay muchos cristianos que tienen negocios y son muy desleales con sus empleados y también son muy desleales con sus clientes. Y dicen que son adoradores, pero la verdad es que están lejos de Dios. Y Dios dice aquí que no le gusta eso. ¿Qué es lo que Dios le gusta? En la otra parte del versículo, mas Él ama al que sigue la justicia. Si nosotros, hermanos, somos correctos, cuando nos equivocamos sabemos decir sí, perdón. Cuando nosotros hemos cometido un error, es de sabios cambiar de opinión. No, yo no tengo la verdad absoluta. Cambie de opinión. Seamos de esa manera. Porque la justicia, hermanos, muchas veces tarda, pero llega. Porque ese fue el mal y la queja de muchos ajeos. Tantos siervos de Dios que le decían al Señor, Señor, mira cómo están los malos, los impíos, y no les hacen nada. Pero la justicia llega, hermano. Tarde o temprano la justicia va a llegar. Amén. Entonces, Dios es el que tiene, hermanos, nuestra vida en sus manos. Gloria a Jesús. Ahora bien, con todo esto, porque estamos hablando de la justicia, ahora en el término espiritual, ¿qué es lo que Dios está hablando a nosotros en el término espiritual? Bueno, váyase a Miqueas, ahí está, hermanos. Miqueas capítulo 6, verso 8. Hay 3 principios de justicia que Dios valora en nosotros como pueblo de Dios. Y ese principio de justicia no solamente, hermanos, era para el tiempo de Israel, sino también para nuestro tiempo. Amén. Y eso es una bendición grande. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios, oh hombre, Él te
te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero ¿de dónde sacó Miqueas esta parte de la Biblia? Hermanos, Miqueas sabía las Escrituras. Miqueas sabía lo que Dios inspiró al pueblo de Israel a través de Moisés. Ahora quiero que se regrese a Deuteronomio, porque Deuteronomio nos abre más la visión de Miqueas. Muchas personas han leído mucho Miqueas, pero no se han empapado de dónde viene. Y en Miqueas Dios nos habla de 3 pilares, pero en Deuteronomio, hermanos, capítulo 10, el verso 12 al 14, Dios nos abre la visión completa. Y quiero que ustedes la saboreen. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros llamamos la esencia de la ley. Cuando usted está enfermo, dice que usted come sopa. En otros países les dicen caldos. Y dice, tómatela, porque ahí está la esencia, ¿verdad? Entonces, la esencia de la ley, la esencia de la justicia está en estos 2 versículos. Por eso hay que empezarlo, hermanos. Deuteronomio 10, del 12 al 14. En otras palabras, lo que nosotros conocemos teológicamente como, hermanos, la salvación verdadera. Los resultados de la salvación verdadera están en Deuteronomio 10, del 12 al 14. Dice, ahora pues Israel, ese fue el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, y nosotros somos parte del pueblo de Dios. Alguien diga amén. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová. Agréguele eso. Esto no está en Miqueas. Lo primero que Dios pide es que temas a Dios. Temer a Dios, hermanos, es el principio más fiel de cualquier adorador, de cualquier siervo de Dios. Lo primero que le dice es, teme a Dios. Segundo, que andes en sus caminos. Eso no lo dice Miqueas. Fíjense bien, 2 cosas que le está pidiendo al pueblo. Tercero, que lo ames. Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué precioso el verso número 12. Habla no en lo material, está hablando en lo espiritual, como cristianos, cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué dice el verso 13? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y esto me gusta lo que dice el verso 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. En otras palabras, ahí están 3 cielos. Todo lo que existe aquí en el universo, que nosotros vemos las estrellas y donde Él vive. Amén. Y dice, la tierra y todas las cosas que hay en ella son del Señor. Entonces, los resultados de una salvación verdadera en nosotros es que vivamos Deuteronomio 10, 12 y 13. Amén. Y es lo importante. Entonces, tanto el pueblo de Israel como nosotros podemos ver aquí que Dios está pendiente de esas 3 cosas. Ahora la podemos resumir. La primera que dice es que hay 3 áreas. Amén. La primera es la área de la honestidad. Esa es donde vienen la obediencia y los valores cristianos. Amén. La segunda área, misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? Amor.
el amor con que Dios nos ama. Y nosotros debemos de aprender a amar a nuestros semejantes. Esa clase de amor. Y en tercer lugar, humildad. ¿Por qué nosotros vemos a Marcos como un símbolo de humildad? Porque el libro de Marcos se enfoca en ¿qué? En el servicio. Amén. ¿Se acuerdan? ¿Qué símbolo tiene el libro de Marcos? El buey. ¿Qué es el buey? Un animal que sirve. Entonces, nosotros enfocamos el libro de Marcos como un libro de ¿qué? De servicio. Entonces, la humildad habla del servicio. Aquel que es muy altivo no sirve, exige y critica, pero no va a servir. Pero aquel que está sensible a la voz de Dios va a llevar esa bendición. ¿Quiere ir más allá? ¿Quiere meterse hoy más a fondo, más profundo? Dios nos va a traer este refrigerio. ¿Sabe por qué? Porque Dios, al demandar, hermanos, esta regla de conducta, se asegura que nuestros pasos estén firmes. Y cuando Dios, hermanos, pone nuestros pasos firmes, Él lo enseña en su palabra. Y hay dos escrituras que yo quiero, hermanos, que las pesen en esta hora. Alguien, por favor, busque el libro de Isaías, en el capítulo 61, verso 10. Aquí nosotros vemos la bendición de la iglesia. Israel, nosotros como pueblo de Dios. Isaías está, hermanos, describiendo una iglesia revestida en la justicia de Cristo a través, hermanos, de Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es el siervo en Isaías? Jesucristo. Pero nosotros somos los accesorios, nosotros somos sus joyas. Él es hermoso, Él no necesita más hermosura, pero Él ha querido, hermanos, ponernos a nosotros para también darnos hermosura. Esto es bello. Isaías 61, verso 10. ¿Qué es lo primero que se encuentra en este verso, hermanos? Hay un atributo. ¿Cuál es ese atributo? Aleluya. A ver, ¿cómo está Dios? ¿Cómo está Dios? Dios está contento. ¿Por qué está contento Dios? Porque el Hijo, hermanos, es hermoso por lo que Él es, por lo que ha hecho, porque es el siervo, porque Él es el que merece el honor y la gloria. Si usted lo mide, lo pesa en el Espíritu, usted va a entender que aquí no está hablando de nosotros, está hablando de Cristo. Pero también va a entender que nosotros somos ese tesoro, esas joyas en Él. Y nos vamos a apoyar en otra escritura para entenderlo. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta es la iglesia. Usted es la novia de Cristo. Debe de sentirse como, hermano, gozoso, gozosa. Porque Dios, hermanos, no nos va a dejar desnudos, desprotegidos. Dice que nosotros estamos construyendo nuestras vestiduras de una manera diferente. Nuestras vestiduras de novia
no son, hermanos, el lino fino, no es una tela, son nuestros atributos. Amén. La manera en cómo nosotros bíblicamente nos comportamos. Gloria a Jesús. Por lo tanto, si nosotros hacemos este paralelismo, hermanos, de bendición, váyase a Malaquías, al último capítulo de la Biblia en el Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento. Ahí en el capítulo número 3. Versos, hermanos, 16 al 18. En el Instituto Bíblico hemos comentado esto, pero también es bueno refrescarlo, porque aquí se encuentra uno de los libros que Dios va a abrir en el día del juicio, el libro de las memorias. Amén. En este libro Dios va a hacer memoria de estas bendiciones nuestras, pero yo quiero que se goce porque es importante. ¿Por qué? Porque aquí nos describe como un tesoro. Los reyes tenían tesoros y entre esos tesoros había joyas. Amén. Dios tiene joyas en su iglesia. Somos nosotros. El novio está ataviado. El novio en sí es hermoso. Amén. Pero él quiere usar a su esposa, la quiere ataviar con bendición, con hermosura. Dice la palabra de Dios. Usted ya está en Malaquías, hermanos. 16, 18. A ver, hermana Hilda, léalo con fuerza, con todo el gozo del mundo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de las memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Bueno, Dios no solamente nos está hablando acerca de un libro, también Dios nos está hablando acerca de hermosura y nos va a dar de su discernimiento. Quiere decir, hermanos, que la justicia de Dios abarca todo. Y es para mí. La justicia de Dios es para este tiempo. Porque nosotros, hermanos, vivimos sana y piamente. El apóstol lo habla, ¿verdad? Que nosotros debemos vivir sana y piamente nuestra vida. Nosotros respetamos las leyes del hombre, pero también las leyes de Dios. Y en esa manera es que nosotros nos gozamos. Y en cuarto lugar, el cuarto pilar es, hermanos, que debemos de ser siervos que busquen la verdad. Amén. Que busquen esa verdad. Y el verdadero ciudadano de los cielos, que va a ser la novia de Cristo, tiene que tener esas características, hermanos. La salvación no necesita obras, pero sí la fe. Amén. Porque las obras de justicia se realizan a través de la fe. Y estas obras deben de estar en nosotros. Y en la verdad, nosotros podemos ver a la luz de la Biblia muchas, pero muchas bendiciones que se encuentran, como el Salmo 15. Usted, quiero que vaya al Salmo 15 del 1 al 5. ¿Por qué? Porque en el Salmo 15, hermanos, nos dibuja esa área de buscar la verdad en Dios, conocerlo. ¿Usted quiere conocer a Dios? Entonces tiene que buscar su palabra. Tenemos Salmo 15, hermanos, verso 1 al verso 5. Escuche bien.
lo primero que este salmo habla es el lugar de su reposo. Adelante, chiquito. El lugar de la morada del Señor. Aquí se hace una pregunta retórica. Y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Monte santo, tabernáculo, es lo mismo. ¿Y qué significa? Presencia de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca de esas personas? ¿Qué dice el verso 2? El que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Yo no puedo hacer eso si no conozco su palabra. Porque al conocer su palabra, yo tengo lo primero que Deuteronomio 10 me enseñó en el verso 12. Temor a Jehová. Lo primero. Entonces, conocer la verdad nos hace ser parte de siervos que Dios anda buscando. ¿Qué dice el verso 3? Hay pastores que a veces, yo conozco personas así. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no les oigo, el que hace estas cosas, hermanos, Dios nos ha dado un enfoque de lo que sabemos. Pero cuando nosotros lo vemos, haga de cuenta y caso que Dios nos metió hoy a un cuarto de espejos. Por un lado, Deuteronomio, por otro, Miqueas, Malaquías, por otro, Isaías, por otro, los Salmos, y por donde quiera que usted lo vea, le está diciendo Dios, eso es lo que tienes que ser, ese es el reflejo que tienes que ser. Pero si yo no aprendo, si yo no saboreo esto, ¿cuándo lo voy a hacer? Ahora, hermanos, ¿entendemos lo que Dios quiere hablar? Dios nos quiere preparar para que entremos en su reposo. ¿Y cómo vamos a entrar? Como dicen, cuentas claras, amistades largas. O otro dicho que dice, sobre aviso no hay engaño. Dios, ¿cómo nos quiere? Al reflejo de su gracia, al reflejo de su luz, yo me parezco a Él. Yo me parezco a Él. Así nos quiere Dios. Ahora bien, Dios es un Dios trino. Y yo puedo ver que el Padre es verdad. Lo dice Deuteronomio 32:3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, dice el verso 4, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Ese es el Padre. Ahora vamos al Hijo. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Padre es verdad, Hijo es verdad, Espíritu Santo. Juan 14:17. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu es verdad.
el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora sí. Si el Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Es verdad. Amén. Es la idea del Padre. Ahora bien, hermanos, falta una cosa más. Estamos hablando de la palabra de Dios. Aprendas esta escritura, es bien fácil. Juan 17, 17. ¿Sí se puede? Fácil. Juan 17, 17. ¿Qué dice eso? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cualquier persona que venga y diga que solamente en el Nuevo Testamento, no, hermano. Juan 17, 17 nos habla de que nos tenemos que santificar en su verdad, porque su palabra es verdad. Toda la escritura es verdad. Necesitamos de toda la palabra del Señor. Amén. Entonces, ahora viene la porción para la iglesia. Si ya hemos oído que el Padre es verdad, el Hijo es verdad y el Espíritu es verdad, ¿cómo tiene que ser la iglesia? Váyase pues a 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y yo quiero que lo lea fuertemente. Yo quiero que lo lea a grito abierto. Porque, hermanos, esto es el reflejo de los resultados de la salvación. Amén. Esto es la iglesia. La iglesia debe de ser semejanza a Cristo. Y le voy a leer 1 Corintios 1, 17 y 18. 1 Timoteo 3, 14 y 15 le dice. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Escuche, ¿para quién es esto? El consejo es para nosotros. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es chueca. La iglesia no es mentirosa. La iglesia no es algo que se inventó. La iglesia es de Dios, porque es un Dios viviente. Y el Dios viviente es verdadero, y su iglesia lo es también. Entonces, yo me tengo que alegrar que soy parte de esa columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántas columnas hay en la Biblia? 2. ¿Cuáles son las 2 columnas que Dios enseña? La familia y la iglesia. Es lo único que enseña el Señor. Las 2 columnas que rigen a una sociedad es la familia y la iglesia. Y ahí, hermanos, viene todo. Por lo tanto, ¿la iglesia qué es? Columna y baluarte. ¿Qué baluarte? Vale. ¿Y qué vale? La sangre de Cristo. Y usted y yo somos bendecidos por eso. Entonces, hermanos, la iglesia vale porque fue comprada y pagada con sangre. Ese fue el precio que se pagó para que usted y yo estuviéramos delante del Padre. Así que la verdadera iglesia de Cristo tiene que seguir haciendo algo, proclamando el Evangelio. No existe una iglesia verdadera si no se predica a Cristo. No existe una iglesia verdadera si no se para en la verdad. Amén. Si no nos ponemos en la roca que es Él. Por lo tanto, esta iglesia tiene que seguir hablando de Cristo y hablando de cómo nosotros debemos servirlo a Él.
Primera de Corintios 1, 17 al 18. Ya vamos terminando, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Voy concluyendo. Hemos descrito la bendición completa de cómo quiere que seamos esos siervos, los tipos de siervos que Dios utiliza, cómo nos quiere y cómo nos debe de servir. Amén. Entonces, Dios se va a glorificar en nuestras vidas, pero como en el tiempo de Ezequiel, todavía Dios anda buscando quien se ponga delante de él como vallado para defender la tierra. Porque dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Su primo, su prima, su tío, su hermana, su amigo, su compañero, su compañera, su familiar, no van a venir a Cristo si usted no le habla de él. Y se van a perder. Usted si dice que los ama, háblele de Cristo. Porque Cristo viene, hermanos. Y Él está a un paso, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros en este momento estamos en un horno de fuego ardiente. Hay una tribulación en el mundo. Y nosotros sentimos esas llamas. Pero vamos a salir victoriosos. Vamos a creerle al Señor de que Dios está tocando y visitando a su iglesia. Y que en este tiempo Dios nos va a volver a visitar para darnos de su bendición y su descanso. Por eso termino con el texto original, Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, no mañana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Puesto de pie. Gracias, Señor. He predicado tu palabra y tú nos has acercado más a tu reino. Porque hemos tocado, Señor, la bendición de tu presencia. Hemos estado en tu presencia. Hemos estado atentos, oyendo, buscando una respuesta de lo que tú quieres hablarnos. No distraídos, sino que buscando siempre la oportunidad de servirte, de agradarte. Gracias, Señor, por el milagro y el tiempo que estamos, porque de este tiempo van a hablar generaciones que nosotros, a pesar del horno de fuego que hubo en este tiempo, tú nos sacaste adelante. Y la gloria tuya se manifiesta a través de las edades. Y nosotros estamos viviendo el mejor momento, porque es el momento de nuestra generación en donde usted nos pide seguir predicando el Evangelio a toda criatura y que tú puedas salvar a esa generación perdida. Gracias por haber terminado, Señor, esta serie, por haber, Señor, dado a tu pueblo bendición, por habernos refrescado, por habernos enseñado, por habernos tenido en tu presencia. La gloria, la honra, pues, sea usted. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gloria a Jesús.